Muchas gracias, Vicky. Buenísimo. Saludos a todos los que se están conectando todavía y sube el número de participantes. Les agradecemos que estén aquí hoy. Para nosotros realmente es un placer poder hablar de este tema porque es algo que nos apasiona, que nos gusta muchísimo y esperamos pues que ustedes después de terminar la presentación también queden así de prendados y enamorados como nosotros de esta disciplina que es el UX Perfecto. Writing. Y bueno, no sé si Eugenia se va a presentar, a saludar. Sí, 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 ahí lo saludé desde recién hace unos minutitos, pero me alegra mucho estar acá. Me alegra mucho ver tanta gente conectada, con tantas ganas de escuchar y aprender y sobre todo que estén interesados en esto. Así que bueno, un placer. Vamos a tratar de darlo todo y darlo mejor. Así que gracias. Sí. Bueno, iniciamos hablando sobre lo que vamos a hacer hoy aquí. Van a ser 45 minutos de contenido aproximadamente y vamos a dejar unos minutos después para que ustedes puedan hacer sus consultas. Algunos de ustedes puedan hacer sus consultas. Entonces, bueno, lo primero que queremos hacer es contarles lo que hacemos los UX Writers, mostrarles los principios básicos de esta disciplina, dar herramientas para que les ayuden a mejorar la interacción y la experiencia en sus productos, no solamente a aquellas personas que quieran dedicarse a esto profesionalmente, sino a quienes son emprendedores y están iniciando con sus productos digitales y quieran encontrar la manera de mejorar la experiencia de los usuarios a través de la comunicación y el contenido. Y por supuesto, al final, como les decía, vamos a abrir un espacio de debate, de preguntas, de comentarios para que puedan expresar sus dudas. Seguidamente, bueno, vamos a empezar por lo primero, vamos a hablar de UX en una dimensión más global. No podemos hablar de UX Writing, perdón, sin decir UX. Y bueno, se trata de todo lo que sucede cuando una persona interactúa con un producto digital, cuando se descarga una aplicación, cuando se loguea en una de ellas, cuando hace clic en un enlace, toda esa interacción es que rodea esa situación, se le llama experiencia de usuario y está condicionada por diferentes aspectos. Para que una experiencia de usuario sea satisfactoria, debemos tener un producto útil, usable, creíble, que sea valioso para quienes lo van a usar, que sea encontrable, que sea accesible para todos, que todos puedan tener acceso a él, deseable, porque una de las cosas que partimos para crear un producto digital es que alguien lo necesite y esté esperando como una solución por parte de ese producto. Si nadie necesita un producto, pues no tendrá mucho sentido su creación. Entonces, la experiencia de usuario estará enmarcada en estos aspectos súper importantes y por supuesto también el UX Writing. Entonces, ahora sí, nos adentramos en lo que es esta disciplina. Para nosotros es la disciplina que se encarga de pensar y escribir palabras que ven los usuarios cuando interactúan con un producto digital. Y el UX Writing lo que trata es de establecer una conexión con el usuario a través de las palabras, a través de un flujo de contenidos, a través de un texto orientativo que permita al usuario completar o terminar una tarea dentro de una aplicación o dentro de un sitio web. Entonces les mostramos, por ejemplo, esta interfaz, es la interfaz de Envíalo Simple, uno de nuestros productos en Don Web. Lo que vemos allí son sencillamente iconos, recuadros, ventanas, alguno que otro botón, pero si la vemos así, probablemente no sabemos qué vamos a hacer dentro de la plataforma. Es el dashboard de esta aplicación, pero cuando le colocamos todos los textos, cuando la vemos con toda la información, el contenido que requiere para ser usada, nos damos cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer dentro de la herramienta. Entonces eso es lo que hace el UX Writing, nos da, permite que el usuario pueda guiarse, navegar dentro de una aplicación o un sitio web, siendo orientado por el texto y el contenido que ve dentro. Y en conclusión de este punto, UX Writing es diseñar contenido centrado en las personas, porque podemos ver a través de las interfaces
cómo seguir paso a paso para cumplir una tarea específica. Buenísimo. Vamos a hablar entonces un poco también de qué es lo que hacemos específicamente en UX Writing nosotros como UX Writers. Ahí, ahí va, para ir acorde con la diapo. Nosotros entonces lo que hacemos es guiar a las personas a cumplir un objetivo cuando usan entonces una interfaz. Por eso en la definición de UX Writing, Guzmán hacía mucho hincapié en la parte de pensar y escribir. No es solamente la parte de la escritura, sino que para llegar a ese resultado final tenemos que entender muy bien muchas cosas y lograr muchos acuerdos, entender bien el producto, entender bien a los usuarios a quienes le estamos hablando, entender bien el contexto en el que se vive esa experiencia y en base a eso tener las herramientas necesarias, la información necesaria para que podamos nosotros guiar a la persona usuaria desde un punto A hacia un punto E a cumplir ese objetivo, ¿no? Velamos también porque esa interacción que se da entre la persona usuaria y la interfaz, esta interacción humano-máquina, sea siempre intuitiva, sea humana y sea consistente. Esta palabra también es muy importante, la consistencia, porque nos permite que justamente ese contenido que nosotros estemos produciendo vaya alineado no solamente a los lineamientos ya que tenga la interfaz, sino que pueda ser escalable en otros momentos de la experiencia. Entonces podríamos decir que solamente escribimos en UX Writing y la verdad es que no, no solamente. Como decíamos recién, aunque las palabras perdón, son el resultado final o el entregable de nuestro trabajo, para llegar a ese resultado, para llegar a esbozar esas primeras líneas de contenido, hay un proceso por detrás que es muy, muy importante y que es lo que nos permite llegar a esos resultados. Entonces, sí podríamos decir que nosotros diseñamos la experiencia a través de las palabras, por eso también van a encontrarnos en el nombre, digamos, en el rol, como UX Writers o Content Designers, porque ya la palabra Content Designer lo que hace es describir un poco más nuestro rol desde el lado del diseño, ¿no? Como diseñadores de contenido, y hace mucho hincapié en nuestro rol mucho más activo en el diseño de la experiencia, nada más que a diferencia de los diseñadores visuales o los diseñadores UX UI, nuestra unidad mínima, digamos, no es el píxel, no tiene que ver con lo visual, sino que es la palabra, son las letras y es el contenido. Bueno, entonces en UX Writing no estamos solos, trabajamos en un contexto, como todos nuestros usuarios también, tenemos un equipo de trabajo y trabajamos, digamos, en un ecosistema mucho más grande del que somos parte y en el que colaboramos, ¿no? Acá podemos ver acá en el diagrama, de BEM, tenemos acá la burbuja de UX, que se comunica muy, muy bien con producto o con producto negocio y con desarrollo. Trabajamos muy en conjunto porque es la única y la mejor forma de lograr, digamos, un resultado que realmente sea usable, que sea favorable y que responda a las necesidades tanto de negocio como a las limitaciones técnicas que pueda tener a nivel de desarrollo y, por supuesto, en primer lugar, a las necesidades de nuestros usuarios. Acá vamos a hacer un zoom in, digamos, al diagrama. Vamos a ver también que dentro de la disciplina que es UX no estamos solos, tenemos de un lado, digamos, a la parte de research, que son las personas que se dedican mucho más a la investigación de usuarios, y tenemos a la parte de UI, que como decíamos recién, son los diseñadores visuales que se encargan más de la interacción y de los aspectos más visuales de la interfaz. Entonces, nos aliamos con otros UXers, trabajamos codo a codo con ellos para co-crear la experiencia, porque es un trabajo 100% en equipo. Nos aliamos con negocio, con producto, para alinearnos con el objetivo comercial. Todas las iniciativas que nosotros propongamos siempre van a estar enmarcadas dentro de un contexto de negocio para responder a un objetivo comercial, pero siempre nosotros, aunque estamos alineados y tenemos que responder a esos objetivos, siempre vamos a centrarnos en la experiencia, siempre vamos a centrarnos en el usuario. Y también con desarrollo para conocer las limitaciones técnicas que decíamos recién con nuestras propuestas y siempre a proponer soluciones que realmente sean viables a nivel técnico. Hablemos también entonces un poquito sobre las piezas de comunicación, que son algunas de las más comunes que elaboramos acá en UX Writing, que a lo mejor son más fácilmente reconocibles, pero hay un montón más. Tenemos acá en principio algunos errores de URL o errores de página, esos errores 404 y demás, como esta pantalla que tenemos acá. Este es un error de LinkedIn cuando ingresas a una página que ya no existe. Este tipo de errores también, además de informarle al usuario qué es lo que sucede y cómo recuperarse de ese error, es una muy buena oportunidad para demostrar la voz y el tono de la marca, para demostrar humor, o para poder, digamos, estar alineados con toda esa parte que ya está definida, ¿no? Que es la voz y el tono de la marca.
Tenemos acá también un error de carga, este es un ejemplo de Slack, que también podría ser tranquilamente un simple mensaje de error, pero nos dice que es una foto preciosa, pero un poco grande. Entonces, esos guiños, esos juegos de palabras están pensados, están diseñados y están trabajados por personas que trabajan en contenido. Tenemos acá también una bajada de Spotify cuando queremos ver la letra de una canción y no la tiene. En vez de decirnos que la letra no está o que no está disponible, nos indica que no se la saben, por ejemplo, que no se saben la letra. Entonces, también es responsabilidad de los UX writers no solamente entender el contexto, no solamente poder dar una solución a esos errores, sino aplicar y alinearse con la marca o la marca o el producto para el que uno está trabajando, ¿no? Tenemos acá también una pantalla de congrats o felicitaciones, que es cuando el usuario puede generar una acción con éxito, pudo descargar un programa, un newsletter, o pudo registrarse, diferentes acciones que se confirman. Tenemos acá también un modal de confirmación, que es para cuando confirmamos o no una acción determinada. Tenemos un onboarding, que son pantallas que nos dan la bienvenida a una interfaz o nos comunican nuevas funcionalidades, mensajes de error de todo tipo, y estas dos notifications, que son las que nos aparecen cuando hacemos determinadas acciones y nos comunican información, que nos comunican, digamos, acciones del sistema. Por ejemplo, que agregaste un nuevo idioma, que eliminaste una foto, que hiciste algo. Esos son algunos de los mensajes que podemos reconocer dentro de nuestro trabajo. Bien, también hablemos un poquito de esto que nos parece súper interesante y que también son consultas que aparecen muy a menudo, es la diferencia entre UX Writing y Copywriting y sus similitudes también. Podemos entonces entender que el UX Writing, lo que nosotros hacemos acá es guiar a las personas, es ayudarlas, y en Copywriting no, ya vamos a ver bien de dónde viene la mano. Si bien los términos son parecidos, se pueden confundir, como decíamos ahí recién, no tenemos los mismos objetivos, no trabajamos en el mismo contexto, no proponemos soluciones de la misma forma, y acá les hicimos una tablita para que se pueda ver un poco más gráficamente toda esta información. Entonces, el objetivo de alguien que hace UX Writing es guiar a la persona, como ya dijimos recién. En cambio, en Copywriting el objetivo es vender, es persuadir. El UX Writing está centrado en las personas, el Copywriting está centrado en el negocio. La escritura dentro de UX Writing es útil, es usable, es sencilla, es clara, es concisa. En Copywriting es persuasiva, es publicitaria, o sea, también se le suele llamar redacción creativa. Acá esta es una gran diferencia porque nosotros en UX Writing no buscamos, digamos, hacernos los artistas, digamos, como quien dice cuando escribimos, sino que escribimos para el producto y buscamos la usabilidad, no la belleza del texto. Dentro de la parte del equipo, digamos, UX Writing trabaja dentro del equipo de UX y las personas que trabajan en copy trabajan dentro del departamento de marketing, son equipos diferentes. Y las personas que trabajan en UX Writing siempre trabajan en equipo, no existe forma en la que no puedan trabajar en equipo, es como excluyente. Y en copywriting una persona puede o no puede trabajar en equipo, digamos, puede suceder, puede darse, eh, puede llevar a cabo una iniciativa sin necesidad de co-crear todo el tiempo con otros equipos, nosotros no. Estamos sí o sí co-creando la experiencia entre otras personas de UX y personas fuera del ecosistema de UX, como veíamos en el diagrama, como personas de producto, de negocio o de desarrollo. Por otro lado, también esto es importante, las personas, digamos, las personas usuarias que nosotros les vamos a escribir en UX Writing son las personas usuarias del producto que ya tienen el producto, que lo que quieren es usarlo y conseguir objetivos determinados o hacer tareas específicas. Y en copywriting por ahí son potenciales clientes, ¿no? Nosotros buscamos atraer a esas personas para que forman parte de nuestro producto, para que nos compren, para que nos vendan, para que puedan descargar. Entonces acá podemos ver un poco bien esas diferencias bastante bien marcadas. Si bien los dos perfiles, nuestra herramienta es la escritura, si bien trabajamos en equipos de comunicación, nuestros objetivos no son los mismos, nuestros equipos no son los mismos, y la forma en la que tenemos tampoco de trabajar tampoco es la misma. Así que es un buen diferencial y seguramente de acá van a salir varias preguntas para después, así que podemos ahí seguir avanzando, así después les respondemos. Bien. Entonces, ¿por qué hacer UX es importante, no? Esto también va un poco sobre todo a personas que tienen ya su negocio y que están pensando en incluir una perspectiva UX o mejorar un poco sus contenidos en la comunicación de sus sitios. Y acá tenemos un gran diferencial dentro del UX Writing, que es el negocio, ¿no? UX Writing impacta en el negocio. Si nosotros diseñamos el contenido con foco en la claridad, en la simplicidad, en la usabilidad y la humanización también de esos contenidos, también podríamos decir entonces que la ausencia de UX Writing puede significar la ausencia de esos elementos, ¿no?
puede llevar a que los contenidos sean confusos, sean difíciles de entender, sean robóticos, y por supuesto nadie quiere usar una interfaz con esas características. Entonces, al final del día, una ausencia de UX Writing puede significar también a largo plazo una pérdida en cuestiones de usuarios y de clientes, y que puede ser totalmente perjudicial para el negocio. Vamos a ver acá a un caso súper práctico del monstruo de Google, que es fantástico, es muy conocido también este caso. Tenemos acá el antes y el después. Antes, les doy un poco de contexto. Esta es una página de resultados de búsqueda de Google, cuando buscas hoteles. Antes el CTA, digamos, decía reservar una habitación, ahí es Book a Room. Entonces, cuando vos apretabas ese botón, lo que sucedía era que te abría una ventanita, digamos, las opciones con el listado de hoteles y sus precios, y después lo cambiaron por chequear disponibilidad. Y gracias a este pequeño cambio de wording, que son un par de palabras, aunque me imagino que haber sido un trabajo súper arduo, pero a este cambio que se podría, perdón, ver como algo tan pequeño, la interacción aumentó un 17%. Y esto también tiene una razón de ser, ¿no? Nosotros acá cuando, en el primer ejemplo que dice reservar una habitación, es algo muy directo, digamos, y no es muy descriptivo con lo que sucede después, que es solamente ver la disponibilidad. Entonces también tenemos que hacer mucho hincapié en que el contenido que nosotros generemos sea descriptivo y realmente se corresponda con lo que sucede al hacer estas determinadas acciones. Entonces, pequeños cambios pueden mejorar bastante la experiencia, pueden mejorar bastante los números del negocio, y sobre todo pueden generar, como decíamos al principio, como es el objetivo del UX en general, mejorar la experiencia y mejorar el engagement que tienen las personas con el producto. Bueno, ahora vamos a conocer una parte central, yo diría que medular de lo que es el UX en general, pero principalmente para el UX Writing, que es la importancia de conocer a los usuarios. Es fundamental para la tarea del UX Writer conocer a la persona que se va a encontrar con el producto, la persona que va a interactuar con la interfaz, porque nos va a ayudar a establecer un vínculo, una conexión a través de esa comunicación que nosotros establezcamos con él, con los textos o los contenidos que vamos a diseñar. ¿Cómo logramos esto? Bueno, hay una herramienta importantísima que no vamos a poder descargar en ninguna App Store, no vamos a poder encontrar en ninguna parte, sino que que podemos entrenar y que está dentro de nosotros mismos, que es la empatía. Porque la empatía genera vínculos cuando logramos establecer una conexión más allá de la relación UX Writer usuario y decimos, bueno, nos ponemos en los zapatos de nuestro usuario o eh, vemos la perspectiva desde sus ojos, desde su mirada, desde su forma de sentir, logramos establecer entonces esta conexión de la que tanto hablamos, construimos un puente real con el usuario, elegimos las palabras concretas y exactas para ese usuario y como decía Euge, podemos mantener al usuario en nuestro producto y por supuesto se va a poder manejar mucho mejor. Y como dice la imagen, la empatía salva, en este caso realmente es así, y en la mayoría de los casos, pero en este caso muchísimo más. Bueno, algunas técnicas básicas para conocer a nuestros usuarios, teniendo siempre como eje la empatía. Las entrevistas individuales y grupales. En UX siempre hay que tener contacto con el usuario para diseñar cualquier propuesta, tanto de interfaz como de contenido. Para esto nos apoyamos en el equipo de research y la investigación del usuario se basa mucho en conocer personalmente a los usuarios. Se pueden hacer individuales o grupales estas entrevistas. Podemos conocer, perdón, con las entrevistas cómo se expresan nuestros usuarios, qué sienten, qué soluciones podrían dar ante problemas que se presentan en el producto, entre otras cosas. También está la opción de hacer un mapa de empatía con datos reales que también arrojan las entrevistas y nos dan mayor detalle de cómo se siente el usuario, de cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus motivaciones, sus gustos y sus expectativas ante el contexto de uso de nuestro producto. Y finalmente el diseño de protopersonas. Cuando diseñamos una protopersona para contenido y para UX en general, le damos como un rostro, hacemos un perfil de nuestro usuario, colocamos incluso sus características demográficas, a qué se dedica, cómo usa la tecnología, qué siente, qué piensa, qué cosas le gusta hacer.
Hablemos un poquito entonces también de los moods, que es algo muy importante a la hora de tener en cuenta para escribir contenidos y para crear experiencias. Podemos decir entonces que los moods son los estados de ánimo de las personas y es muy importante que tengamos en cuenta esa información y esas emociones a la hora de crear nuestros contenidos, ¿no? Como decíamos recién, entonces tiene que ver con las emociones y sentimientos de la persona que va a recibir ese contenido, de las condiciones en las que se va a recibir, en las que se va a vivir, perdón, esa experiencia. Y esto tiene que ver también con el contexto, ¿no? Conocer el contexto de uso y el contexto de esa persona. Acá entonces dejamos algunos moods que podemos reconocer con algunos GIFs y en cada uno también podemos reconocer una emoción, ¿no? Podemos tener acá entusiasmo, frustración, preocupación, tristeza, enojo, ansiedad. Entonces, conocer las emociones que están involucradas en la experiencia, que pueden surgir en ese viaje que vive el usuario, nos va a permitir crear contenidos específicos, crear contenidos útiles y empáticos para con estas personas. También está bueno que, como decíamos recién, veamos a la experiencia siempre como una historia, ¿no? Es algo que sucede, es una historia que tiene un principio, que tiene un final, que comienza y que termina, que tiene un lugar en donde se desarrolla y tiene un personaje que la protagoniza. Y nosotros lo que hacemos como UX Writers dentro de esa historia es guiar al usuario desde ese punto A hacia ese punto B para que pueda cumplir su objetivo. Entonces, teniendo en cuenta esto que hablábamos recién de los moods, tenemos que preguntarnos qué quiero que sienta la persona usuaria cuando estamos escribiendo contenidos, cuando estamos diseñando flujos. Entonces, veamos a la experiencia como una historia y a la persona usuaria como protagonista de esa historia, como decíamos recién. Entonces, mientras vamos a crear esa historia, mientras vamos a diseñar esos flujos, esas pantallas, que no me gusta tanto llamarlas pantallas porque antes de ser pantallas tienen que contar justamente una historia y está bueno centrarnos en esa etapa previa, ¿no? Del diseño. Podemos preguntarnos entonces qué problema tiene que resolver esa persona usuaria, ese protagonista, cómo es su mood, qué emociones están involucradas cuando comienza su historia, está triste, está frustrado, está enojado, por ejemplo, si estamos hablando de una página de preguntas frecuentes, está ahí porque no pudo encontrar la opción que buscaba dentro de la aplicación, entonces está frustrado, está enojado, qué emociones están involucradas en esa experiencia. ¿Cuál es el clímax de esa historia? ¿Cuál es el punto máximo de esa historia? ¿Cómo es su mood entonces al terminarla? ¿Qué queremos que sienta finalmente? ¿Cómo queremos que se transforme esa emoción, ese mood? ¿Cómo vamos a hacer para que eso sea posible? ¿Qué aprendió entonces la persona al final del día? ¿Con qué se queda? ¿Qué le deja esa experiencia? Todo eso, digamos, es muy interesante que podamos preguntarnos, que podamos trabajarlo para poder crear realmente contenidos útiles y usables y sobre todo motivantes para las personas. Bueno, como todo en UX, el UX Writing cumple un proceso, sigue unos pasos para llegar a un producto final o a una propuesta final. En UX Writing todo empieza y termina en el brief. El brief es un documento orientador que nos va a permitir eh, llevar a término esa propuesta con las ideas iniciales y sobre todo vamos a poder ir actualizando e iterando en el camino, siempre dejando registrado lo que vaya pasando en el brief. El brief nos va a permitir entender, empatizar con el usuario, definir qué es lo que queremos hacer, tener un propósito, tener un objetivo y por último, idear qué es lo que cuál es el contenido que vamos a mostrarle al usuario a través de la interfase. Entonces, bueno, la estructura que propone Marisol Parnofielo de UX Writing en español es la siguiente. Para construir un brief, el UX Writer tiene que tener este documento como una Biblia, como un libro debajo de la almohada en el que se va a ir guiando para todo el proceso. Por lo tanto, en principio debe describir y explicar qué pasa, cuál es el contexto de uso, de creación o el contexto general por el cual nace esta propuesta o por lo cual se debe trabajar este diseño, ¿no? ¿Por qué? Y ahí es donde nos planteamos los objetivos, qué objetivo tenemos para esta propuesta y a dónde queremos llegar. ¿A quién está dirigido? Los usuarios siempre tienen que estar presentes en el brief porque son el centro y nos centramos en ellos para
para diseñar o para tomar decisiones. Cuándo debemos de entregarlos, cuándo se va a lanzar, si es un punto específico en el tiempo, dónde impacta, en qué canales y puntos de la interfaz está implicado nuestra propuesta, y lo más importante al final, el cómo vamos a mostrar este contenido, cómo vamos a impactar a través de nuestra propuesta y cómo vamos a cumplir, por supuesto, este objetivo que nos planteamos en el paso número 2. Entonces, en definitiva, en el brief resumimos toda esa información, toda esa data, compilamos toda la data que necesitamos para avanzar en nuestra propuesta, y obviamente cuando nos sintamos desorientados o que se desvió la atención del proyecto o de la propuesta, siempre podemos volver al brief y entender por qué nació esa iniciativa y cuáles eran los objetivos que teníamos para cumplirlos. El segundo paso sería tomar en cuenta los principios de la escritura UX. Una vez tenemos nuestro brief, siempre tenemos que tener en cuenta que para escribir para el UX Writing hay que cumplir ciertos principios, tomando en cuenta las diferencias que Euge había dicho sobre copywriting y UX Writing. Se suele confundir mucho el contenido que hacemos, entonces para que el trabajo sea efectivo, tenemos que pensar que cada texto, cada propuesta de contenido que hagamos tiene que cumplir con estos requisitos. En principio, que sea claro. Creamos mensajes que si el usuario los lee, inmediatamente comprenda de lo que se trata, que sea lo más concreto posible y por supuesto que sea directo. No nos vamos por las ramas, ni usamos contenidos que no son necesarios, y tratamos de ir directo al punto. Y justamente nos referimos a lo conciso que también debe ser el mensaje, y no necesariamente nos referimos a lo corto, porque no vamos a dejar al usuario sin palabras que le pueden servir para entender mejor la experiencia, sino más bien nos referimos a usar las palabras exactas para transmitir lo que queremos transmitir al usuario, para orientarlo, para guiarlo. Útil, importantísimo, nuestros textos siempre tienen que ser útiles, más allá de bonitos o persuasivos, que no lo deben ser. Lo más importante es que sean útiles, que sirvan al usuario para completar una tarea, para concretar algo para solucionar un problema o concretar algo que se propuso hacer en nuestra aplicación o en nuestro sitio web. Y seguidamente tiene que ser simple. Muy importante este principio. Muchas veces hablamos y se acostumbraba que a través de las interfaces se hablaba como si se tratara de una máquina, como si una máquina nos hablara y nos dijera, bueno, ocurrió un error, y se quedaba así, y no entendíamos el por qué, ni a qué se refería con error. En este caso, cuando nosotros intervenimos una interfaz, tratamos de que el lenguaje sea lo más simple posible, de que el usuario sencillamente pueda comprender y entender y seguir el flujo de contenido sin tener que detenerse a pensar de más qué significa o qué le quisimos decir. Y tendríamos que hablar el mismo lenguaje, usar palabras que sean lo más familiares posibles para que se sienta conectado con nosotros, y por eso decíamos que es importante conocer el tipo de usuario para el que estamos trabajando. Y finalmente, el texto tiene que ser escaneable. Lo que decíamos antes también respecto a cómo leen las personas. Las personas generalmente usan un patrón F para leer, y que, bueno, en un principio puedan, cuando miran el texto, en un principio lo lean y sepan de lo que se trata sin necesidad de profundizar más allá. Que puedan encontrar también, agrego lo que decías vos, que puedan encontrar también lo que están buscando, ¿no? A eso también nos referimos con escaneable, porque, digamos, generalmente las personas no leen al 100% lo que estamos escribiendo, sino que solamente están tan centrados en realidad en la tarea, en el objetivo que quieren alcanzar, que necesitan de herramientas que les permitan buscar y encontrar rápidamente lo que necesitan hacer en ese texto, ¿no? Sí, Entonces, además básicamente alineados con eso, sí.
No, que además la atención es cada vez más volátil, la del usuario, o sea, presta atención cada vez menos tiempo y bueno, hay que aprovechar como que los minutos que tenemos su atención para decirle lo que tenemos que decirle. Tal cual, que a veces, que en realidad son casi segundos en la práctica, ¿no? Así que tenemos que ser Sí. bastante inteligentes con el contenido que estamos haciendo, ¿no? Alineado también un poco a eso, vamos a hablar un poco de las herramientas de escritura en UX. Vamos a hablar primero de las negritas. Todo esto que estamos hablando de herramientas justamente van a favorecer la escalabilidad del texto y la comprensión del texto para que siempre podamos mostrar el mensaje correcto, ¿no? Y resaltarlo. Esto es muy importante. Vamos a empezar con las negritas, entonces. Está bueno que las utilicemos con precaución, por supuesto, para que podamos utilizar esta herramienta. Las negritas nos permiten resaltar frases específicas, frases importantes del texto dentro del bloque de texto. Y algo también muy importante es que las usamos siempre en frases completas, nunca en palabras sueltas, porque cuando nosotros utilizamos negritas solamente en palabras sueltas no nos permite tener contexto. Entonces, por ejemplo, si leemos, no sé, por ejemplo, frases, usamos y sueltas, no se entiende en realidad. Hablando de este texto, no nos entiende lo que queremos decir, tenemos que leer sí o sí todo el texto. Entonces, al utilizarla en frases completas, permitimos justamente que la atención se centre en esa frase, se comprenda la idea y la persona pueda seguir buscando información dentro de ese texto. También tenemos las listas o bullets. Las usamos cuando queremos enlistar justamente características de algo, dar un paso a paso, eso es muy importante. Está bueno también cuando damos un paso a paso, cuando vamos a listar cosas largas, que no esté todo seguido, digamos, que no digamos, por ejemplo, en la compra del súper nunca la haríamos, digamos, en una sola línea, sino que necesitamos esa división para poder organizar las tareas. Bueno, en Writing y en UX Writing pasa lo mismo. También podemos enlistar elementos unidos por un mismo, por una temática común y por un mismo verbo, como es en este ejemplo. Eso también es una buena práctica. Acá, por ejemplo, usamos listas o bullets cuando queremos enlistar, dar un paso a paso y enlistar elementos. No hubiese estado bueno que pusiéramos acá, usamos listas o bullets cuando queremos enlistar, queremos dar un paso a paso, queremos enlistar elementos. Está bueno siempre que el verbo esté arriba, digamos, y no en la misma, en los bullets, ¿no? Que esté en el enunciado. También tenemos los enlaces. Los enlaces o links, perdón, deben ser claros y descriptivos con respecto a la acción que se va a realizar. Nos tiene que indicar exactamente a dónde vamos a ir cuando nosotros cliquemos en ese link. Tienen que ser muy, muy descriptivos y también, ¿no? Es una forma, una herramienta para organizar un poco mejor el texto y darle un poco de relevancia porque el link, digamos, ya de por sí resalta. Entonces también es un elemento que nos permite un poco guiar la lectura y escanear ese texto. Acá entonces tenemos un ejemplo súper práctico que les trajimos acá. En el del lado izquierdo tenemos un texto así, un texto original, digamos, sin buenas prácticas aplicadas, todos juntos, sin espacios, sin negritas, sin enlaces, sin aire también. Y del lado derecho le pusimos y le aplicamos todas estas buenas prácticas de UX Writing. Separamos las ideas por párrafos, párrafos espaciados, usamos negritas en una idea completa. Acá, digamos, si escaneamos rápido, lo que nos podemos llevar es el resultado es un texto limpio, legible y escaneable. Ya tenemos una idea, un concepto claro. Tenemos acá las herramientas que tenemos a disposición usando los bullets. Y por último, les dejamos acá un link. Bueno, no pueden acceder al link, pero sí lo pueden googlear, que es el enlace de patrones de escaneo de texto de NN Group, que es una consultora, es la Biblia del UX. Así que si lo quieren leer también para entender un poco más sobre escaneabilidad y patrones de escaneo, se los súper recomendamos. Bueno, entonces ya escribí mis contenidos, ya le puse negritas, enlaces, espacios, y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué sigue entonces? Bueno, no termina entonces acá y el proceso no termina cuando escribimos la última línea, sino todo lo contrario. Después de que tenemos una idea lo suficientemente robusta o que más o menos se entiende y que nosotros estamos un poco cómodos con eso, no tanto porque no es necesario terminar un wording para nada para el feedback, pero está bueno que lo involucremos durante todo el proceso. Ahora nos sigue lo siguiente, pedir feedback y probarlo. El primer tip que les voy a dar, que parece muy, muy sonso, pero es súper importante, es leer lo que escribimos en voz alta. Cuando nosotros leemos en voz alta podemos escucharnos y si bien nosotros leemos en nuestra cabeza sin necesidad de hablarlo, sin hacerlo en voz alta, así como suena en voz alta, así suena también en la cabeza. Entonces, si suena poco natural, si cuesta leerlo, si hay muchas pausas, o sea, si hay muchos signos de puntuación, si hay pocas pausas, está todo corrido y me falta aire para hablar,
entonces hay una oportunidad de mejora en ese wording, entonces hay que revisarlo y el objetivo, digamos, que cuando nosotros lo podamos leer en voz alta, se escuche bien, se escuche natural. Y eso mismo se escuche conversacional y eso también es muy importante para lograr un buen contenido en UX. Otra cosa, pedir feedback. Esto es súper, súper importante. El feedback es parte del proceso. Nuestro trabajo evoluciona y se enriquece con la perspectiva del otro, eso siempre. No solamente con el equipo de UX, que como decíamos al inicio, nosotros co-creamos la experiencia y constantemente pedimos feedback y damos feedback también, sino también con, de vuelta, nos vamos más atrás al diagrama que vimos al principio, ¿no? Con ese ecosistema que vimos entre negocio, producto y desarrollo. Pedir feedback también es súper importante y no solamente por eso, ¿no? No solamente porque es necesario que tengamos esa revisión y del otro, sino porque también los UXers no somos las únicas personas, los únicos perfiles que tienen buenas ideas. Entonces, es muy bueno incorporar otros perfiles con otros puntos de vista que enriquezcan la propuesta y que nos brinden otros puntos de vista para que podamos desarrollar mejores contenidos. Otra cosa, entonces, ponerlo a prueba, ¿no? Esto también es importante. Lo ideal es que se puedan hacer pruebas de usabilidad, también se pueden hacer pruebas de contenido, pero por ahí no es tan sencillo o no en todas las empresas o en todos los negocios se puede aplicar o hay el tiempo para hacerlo, pero sí o sí hay que probarlo, como sea, con quien sea, por más formal o informal que sea, tenemos que probar el contenido, tenemos que corroborar si se entiende o no, tenemos que testear el contenido con usuarios reales para comprobar si lo entienden. En principal instancia, no podemos pretender que un contenido sea amigable, que sea humano, que sea deseable, si en principio no es usable, si en principio no es útil, si no se entiende. Entonces, asegurar que se comprenda ese contenido es la base para después seguir avanzando, ¿no? Si por ahí no se puede, no podemos llegar a usuarios reales por diferentes temáticas o cuestiones que puedan surgir, es importante que le mostremos este contenido a alguien, ¿no? A familiares, a amigos, a personas a lo mejor dentro de la empresa, dentro del proyecto, que no necesariamente no sean de UX, que tengan como a lo mejor una mirada más limpia, más pura, sin estar sesgado por el producto, por el trabajo que venimos haciendo. Pero es importante que tengamos esa validación y que en base a eso podamos seguir iterando. Y bueno, por último les dejamos una reflexión. Justo cuando estábamos investigando respecto a cómo mostrarles a ustedes este webinar y qué sacar y qué no, nos dimos cuenta y quisimos resaltar la importancia de dejar en claro que el UX Writer no solamente escribe palabras, sino que evoluciona y atraviesa todo un proceso para poder llegar a ese producto. Y encontramos esta cita de Yamile Sánchez, que es UX Writer, y dice: las palabras adecuadas para una solución no las tenemos mágicamente en el cerebro, ni mucho menos la podemos tener en segundos. Y muchas veces pasa que dice: ¿cómo le pondrías a esto aquí? O ¿qué escribirías aquí en esta pantalla? Y no se entiende que tenemos que caminar un proceso de distintos pasos para llegar al contenido adecuado, porque es una construcción que implica entender el contexto, el producto con el que estamos trabajando y obviamente al usuario, que es el que nos va a dar como los insights más importantes para poder conectar con él y por supuesto para darle las soluciones que necesita al momento de usar nuestro producto. Y al final del día, obviamente, el valor del UX Writing no está en escribir cómo se llama un botón o el wording de un botón, sino por supuesto lo encontramos en esa estrategia que logramos establecer, en esa sinergia con el resto del equipo, como decía Euge, en ese compartir feedback con los demás, en el escuchar a los usuarios, ver cómo se expresan y poder de ahí sacar todo un compilado de información que nos lleva a tomar las decisiones finales para escribir en una pantalla. A veces parece una frase, una sola palabra en un botón, pero sencillamente detrás de eso viene todo un proceso de creación, todo un proceso de análisis y de reflexión sobre lo que debe decir ahí y cómo va a ayudar, por supuesto, al usuario a cumplir con su objetivo y a cumplir con su tarea principal. Así es, así es, así es. Ahí cerramos con esa reflexión.
Tratamos de ir un poco rápido para poder también tener un espacio con ustedes de consulta, de debate, así que las preguntas que nos quieran ir haciendo, estamos súper felices de responderlas, el feedback que nos quieren dar también súper bienvenido, así que vamos a estar respondiendo sus dudas. Bueno, chicas, muchas gracias por la presentación. Algunos de los comentarios en el chat son que fueron muy claras, que es muy interesante el tema, la explicación y demás, así que gracias por participar de este espacio de talleres. Les comento algunas de las preguntas que dejaron acá en el chat. Dice, ¿se diseña primero el contenido de las pantallas o las pantallas con Lorem y luego se completa con el contenido? La gran Amamos responder pregunta. esta pregunta. La pregunta del año. Para nosotros, te lo contesto así, para nosotros es una mala palabra el lorem. No, para nada. Se diseña, de hecho hay una filosofía, digamos, que se llama Content First, que nos indica que el contenido va primero, porque el contenido es lo que le da la usabilidad final, digamos, al producto, ¿no? El producto es lo que el contenido, perdón, es lo que nos va haciendo avanzar, de hecho, entre flujo y flujo. Después vemos la forma, ¿no? La parte visual. Obviamente esto se hace en conjunto, no es que trabaja contenido por un lado, termina el contenido, empieza la parte de UI, no, digamos, se hace todo en conjunto, pero se piensa primero en el contenido, se piensa primero en el mensaje y después cómo se va a transmitir o cuál es la forma mejor de resolverlo, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Hablando de un contenido específico, después vemos si lo ponemos en una bajada, si lo ponemos en un tooltip, a dónde lo ponemos, ¿no? Pero el mensaje y lo que queremos decir tenemos que contarlo primero. No sé qué Así. querrías agregar, Gus. Sí, sí, que coincido con cada palabra y lo primero que hay que pensar es que tenemos que ir de la mano con los diseñadores de la interfaz. No, nosotros, como decía Eugenia, no vamos a escribir primero y después no, le decimos, mira, esto es lo que tenemos, no, sino que juntos diseñar ese flujo y que converse con lo que o sea, lo que leen con lo que ven, porque después cuando ya está diseñada la interfaz, no hay mucho que podamos hacer para resolver problemas de flujo de contenido cuando ya está armado el flujo de UI. Es muy importante que ambas cosas trabajen en conjunto, que conversen, que sean pareja inseparable y que pensemos en el contenido y luego en base a ese contenido podamos diseñar las pantallas que sean necesarias para él. Exacto. Bien, bueno, después otra de las preguntas dice, si se busca un tono cercano y coloquial, ¿cómo podemos sacar nuestros sesgos y hablar como nuestro usuario sin estereotiparlos? ¿Cómo, Y cómo, cómo? Va de nuevo. con nuestro usuario, creo que quisieron decir. Si se busca un tono cercano y coloquial, ¿cómo podemos sacar nuestros sesgos y hablar con nuestro usuario sin estereotiparlo? Bueno, es que generalmente cuando hacemos la práctica de conocer al usuario y nos enteramos de cómo habla, de cómo se expresa, cuál es su estilo de comunicación, generalmente tratamos de acercarnos lo más posible a él. No se trata de cómo hablemos nosotros como UX Writer, sino cómo habla el usuario o el target al que está dirigido el producto. Aquí vamos a hacer mucho trabajo en conjunto también con otros equipos de la empresa o del producto que estemos trabajando. La idea es siempre centrarnos en cómo habla el usuario, cómo se expresa para nosotros poder acercarnos lo más posible a él. Nuestros sesgos es como que en ese momento no, o sea, no tienen cabida porque en realidad nosotros nos vamos a ajustar a un perfil que vamos a construir del usuario como tal. Sí, tal cual. Bien. Lo que elimina los sesgos es conocer al usuario, es tener la Ujú. posibilidad y las instancias de tener entrevistas, de tener reuniones, de escucharlo hablar, de escucharlo expresarse, de ver cómo escribe, de investigar, digamos. Eso, digamos, va a ser lo único que va a permitir que se eliminen un poco los sesgos y que realmente se pueda escribir, digamos, en un tono adecuado para ese target, para ese público, sin necesidad de ridiculizarlos ni quedar, digamos, fuera de lugar.
No sé si se entendió, no sé si entendimos bien la pregunta, si cualquier cosa después quieren repetirla o reformularla, felices de contestarla. Bueno, después hay otra pregunta que dice, quisiera saber cómo hacen para escribir en español neutro y o testearlo para una app, por ejemplo, que se usa para varios países. Testear una app que se usa para varios países. Un tema el neutro. Sí, Sí. En primer lugar, no hay un neutro como tal, porque y más en el español, que es súper variado, acá nomás dentro de Argentina, no hablamos igual los de Córdoba que los de Buenos Aires, que los de Rosario, que los del sur, que los de Salta. Imagínense, en otros países de Latinoamérica es un mundo entero. De hecho, hay una rama del UX Writing que no es una rama, sino que son personas que se dedican a la localización. No es ujú, traducción como tal, porque no es solamente traducirlo como lo haría, por ejemplo, Google, sino es entender el contexto en el que fue producido ese wording, ese texto, y poder reformularlo de forma tal en otro idioma o en otra provincia a lo mejor, en la que se entienda de manera clara, ¿no? Y que se ajuste justamente al modelo mental de esas personas. Eso sí. por un lado. Y por otro lado, está bueno también tener un equipo multidisciplinario que te ayude por eso también es tan importante el feedback y tener un equipo diverso, ¿no? Con personas de todos lados o poder preguntarle a alguien que viva en otro lugar si esto se entiende. Digamos, calculo yo que una empresa que tenga a lo mejor un producto, una aplicación que esté en varios países, de alguna forma tiene que tener acceso, digamos, a personas de esos lugares para poder testear el contenido con estas personas y ver si se ajusta, si se entiende y si quiere decir lo mismo en cada uno de estos lugares. Sí, y es un trabajo previo que se realiza en este webinar. No hablamos del manual de voz y tono de un producto digital o de una marca, pero es un trabajo que se hace desde ahí, ¿no? Cuando creamos un manual de voz y tono, diseñamos las directrices o los principios con los cuales nos vamos a comunicar con nuestro usuario. Y dependiendo de ese manual de voz y tono, es que vamos a diseñar el resto o en adelante el resto de los contenidos. Justamente estamos en esa reflexión acá en Web de cómo unificar la forma de comunicarnos con nuestros usuarios y es un trabajo de reflexión importante que involucra a todos los equipos, como decía Euge, que puede incluso estar marketing contándonos cómo se comunican ellos con los usuarios, cómo piensan que deberían mejorar esa comunicación. Incluso hemos charlado con gente de atención al cliente que tiene esta interacción directa con el usuario y ahí, conociendo todos esos aspectos, se puede llegar como a un criterio unificado de cómo se va a diseñar el contenido para el producto. Bueno, y además hay varias preguntas que coinciden en si tienen una recomendación para personas que no tengan experiencia y que se quieran dedicar a esto que estábamos conversando, y si hay algún espacio, si recomiendan como algún espacio de formación en esta disciplina. Bueno, lo principal yo diría, eh, actualmente mucha gente se inscribe en distintos bootcamps o cursos que hay sobre la disciplina. Recomendar algunos, quizás sería difícil decir uno en específico, pero yo pienso que iniciar la formación, sobre todo por leer muchísimo al respecto, buscar todo el material posible para empaparse, para estar como a tono con el, con el tema, porque por más que uno vaya a un curso, si no está realmente interesado en buscar, en indagar, en prepararse, en hablar con gente que también, hay muchísimos grupos, tanto en LinkedIn, en Instagram, mucha comunidad afortunadamente se ha creado alrededor del UX Writing y eso es importante pues porque comparten experiencias, incluso la forma de llamar las cosas, los criterios que se han generado en esos grupos son realmente interesantes. Entonces yo les recomendaría sí hacer cursos. Yo creo que cualquiera es bueno si nosotros tenemos el interés y sobre todo las ganas y la capacidad de adentrarnos en este mundo. Em,
pero principalmente es eso, hacer comunidad con otros que estén en lo mismo. Tal cual como dice Gus, concuerdo totalmente. Algo también que me gustaría agregar un poco a estas dudas que se suelen presentar cuando uno está empezando en un rubro nuevo, específicamente en UX Writing, me gustaría también mencionar y como empoderarlos un poco en el sentido de que cuando uno comienza, nunca empieza de cero. Por ahí pensamos que arrancamos de Ujú. cero y que no sabemos nada de nada y que esto es totalmente nuevo. Por ahí, si bien no tuviesen experiencia específica en UX Writing, probablemente muchos de ustedes, si están interesados, vengan de ciencias sociales, vengan de comunicación social, de periodismo, de letras. Son carreras, digamos, que tienen un background bastante útil a la hora de escribir, digamos. Lo primero que se tiene que aprender bien es la parte de redacción. Desde ahí para arriba, digamos, es como la base, los principios, digamos, de la escritura de una buena. Ante todo, siempre tiene que estar bien escrito, así que eso es importante. Pero también preguntarse, digamos, qué cosas aprendieron en sus experiencias pasadas, tanto laborales como en estudios, que puedan, digamos, aplicar en nuevas experiencias, que pueden aprender de eso que ya hicieron para trasladarlos a su nueva vida en UX Writing. Yo creo que también es súper valioso y es una pregunta que nos tenemos que hacer cuando estamos empezando, ¿no? ¿Qué de lo que ya hice me puede servir? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué herramienta me dio? ¿Y cómo la puedo usar en este nuevo campo? Bueno, genial, chicas. Después hay una pregunta más que dice si el perfil a quien represento en redes no es una empresa, es una persona pública, ¿qué tips puedo tomar? Los que vimos recién de los tips o herramientas de buena escritura, de escritura UX, se pueden aplicar a varios tipos de escritura, no únicamente la escritura en productos digitales, en posteos incluso de redes sociales, sí, en posteos en redes, en Instagram, en hilos de Twitter, en entradas de blogs, en todo, digamos, se pueden aplicar las negritas, el escribir claro, conciso, breve, hacer espacios, resaltar las negritas, hacer buenos links, buenos enlaces. Todo eso, digamos, se puede aplicar también en varias interfaces, no necesariamente un producto digital. Sí, lo importante es que las cosas sean comprensibles, que te puedas conectar con tu público objetivo o con tu usuario objetivo y nada, partiendo de ahí es mucho más fácil. Tal cual. Bueno, y por último, hay una consulta sobre por dónde empezar al momento de armar un brief. Bueno, el comentario decía que ya estaba generado el proyecto y demás. Bueno, y pedía ahí como algún consejo de por dónde comenzar. Bueno, la estructura del brief siempre va a ser uno la puede personalizar según la experiencia, pero lo ideal, como decíamos antes, es que responda a las preguntas más importantes. Los que han estado en periodismo saben lo de las 5 WH. Aquí respondemos esas preguntas en un brief. Por ejemplo, empezamos por decir qué pasa, o sea, a qué responde esta propuesta o este proyecto o este producto que voy a iniciar o que está ya en línea. ¿Qué problema tiene o qué problema resuelve? ¿Qué me diferencia de otros? Y más que nada describir el contexto que rodea al producto y por supuesto que rodea la experiencia o el problema que estás intentando solucionar. Después plantearte un objetivo que quieres solucionar a través de esa propuesta y finalmente, bueno, definir a quién está dirigido. Era más o menos lo que decíamos. Pero lo importante es primero saber dónde estás parado, qué pasa, qué hay alrededor de esa iniciativa que quieres resolver o que quieres empezar. Yo justo leí ese comentario, justo giré la vista y lo leí, y comentaba que el proceso ya estaba justamente avanzado, que no había brief y que estaba ahí como un poco perdida esta persona. Y también es algo que no nos dio el tiempo, digamos, para comentarlo durante la presentación, pero lo comentamos ahora. En cuestión de brief, no siempre es tarea del UX Writer, digamos, crear ese brief, pero sí es tarea de recopilar esa información, ¿no? A lo mejor la información ya está dada,
pero vos lo que tenés que hacer, digamos, es juntar esa información, consultar, hablar con quien la tenga, para unificar toda esa información dentro del mismo documento que sea accesible para todo el equipo y que justamente sirva como mapa y como guía durante todo el proceso. Pero muchas veces es eso, ¿no? No empezar desde cero, sino decir, bueno, qué es lo que ya está, con quién tengo que hablar para entender el objetivo, con quién tengo que hablar para ver a quién estamos hablando, digamos, el scope o el target, cuáles son los objetivos comerciales, cuál es el objetivo UX, cuál es el contexto, de dónde viene esta iniciativa. Bueno, todas esas preguntas que tienen que ver con el brief, a veces ya están respondidas, a veces no están en ningún lado, entonces un poco la tarea es encontrar esas respuestas y unificarlas en el mismo documento. Eso también es importante. No siempre todo no es tarea nuestra, pero sí es tarea nuestra, digamos, recopilar esa info y hacerla accesible para todo el equipo. Claro, llevar un registro detallado de las actividades, de las tareas por hacer. Sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar hoy acá, por compartirnos todo lo que saben sobre esta gran disciplina. Bueno, todos están muy contentos del otro lado, así que Bueno. los esperamos el próximo miércoles. Va a haber un taller sobre cómo conseguir trabajo en el exterior mediante LinkedIn. Así que bueno, los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias, chicas. Buenísimo. Gracias a Si nos quieren ustedes. consultar algo, si quieren seguir la conversación, nos pueden buscar ahí en LinkedIn. Hablamos, conectamos, charlamos, así que cualquier consulta que nos quieran hacer, cualquier cosa que quieran debatir y seguir charlando, ahí estamos. Quedamos a Gracias por disposición de participar. ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Abrazo.